Hola, estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica, llegando hasta sus hogares para transmitirle la imagen de la nueva evangelización a través de su canal católico San José. Bien, este es su programa, esta es nuestra fe. Continuamos con las lecciones de manera que nos va presentando el Catecismo acerca de las Sagradas Escrituras, no sin antes invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos entonces con el número 120 del Catecismo, en que ya nos sitúa el tema sobre el canon de las Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros sagrados. Ya con esto nos situamos en el tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a tratar de desarrollar? La lista de los libros sagrados y de qué manera estos fueron insertándose en el canon de las Sagradas Escrituras, o sea, los libros que nosotros conocemos como libros inspirados. No sin antes también recordar que en la lección anterior justificábamos el tener el libro de la Biblia en nuestras manos por un libro de gran valor y también porque era un libro fundacional o generacional de un pueblo. Retomábamos la idea de cómo recogen las Sagradas Escrituras todas las tradiciones propias, culturales, sociales, políticas, religiosas, que vienen insertas en la historia del pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel se sentía llamado a esa vocación divina, un pueblo escogido por Dios. Realmente continuamos teniéndolo únicamente por esos dos motivos: un libro, digamos, estructuralmente con la literatura bien organizada, y también presentándonos una historia bien estructurada. ¿O existe algún motivo más profundo? Apuntábamos ya que era también el libro fundacional de una religión, el judaísmo primero y el cristianismo después. Sin duda es este el motivo principal que nos lleva a este encuentro con la Biblia. La Biblia, antes que todo, es un libro religioso, es el libro del cristiano. Para nosotros es palabra de Dios en la cual nos encontramos plenamente con esa palabra viva y eficaz en la acción trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos que remontarnos a los orígenes y saber qué es lo que nosotros estamos leyendo y en qué estructura está comprendida las Sagradas Escrituras. Entonces decíamos que es un libro religioso porque nos cuenta la religiosidad de un pueblo, las relaciones mantenidas de ese pueblo con su Dios a lo largo de muchos siglos. Y es también un libro religioso porque nos descubre igualmente las relaciones de Dios con su pueblo. El Dios de la Biblia no es un Dios mudo, es un Dios que habla, que se comunica con su pueblo. Es precisamente este segundo aspecto el que más nos interesa. Decíamos anteriormente que en la Biblia es un libro religioso precisamente porque nos narra el acontecimiento de Dios con su pueblo en esas relaciones que mantiene el Señor y va comunicándose, va revelándose y dándose a conocer. Por tanto, es un libro religioso. La Biblia no solo nos cuenta pues la religiosidad de un pueblo, cosa que podríamos encontrar en otros libros. Sobre todo es un libro en el que descubrimos la presencia de Dios que se comunica con su pueblo. En las anteriores sesiones o encuentros decíamos y hablábamos acerca de los autores de la Biblia y mencionábamos la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, donde se afirma la doble paternidad de los libros sagrados. En la redacción, nos dice la Dei Verbum, de los libros sagrados eligió Dios a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores
todo y solo lo que Él quería. Entonces aquí entendemos que la Biblia tiene palabras humanas. Para nosotros es fácil entenderla, comprenderla, porque utiliza nuestro propio lenguaje. De hecho, pues fueron personas, seres humanos, quienes escribieron la Biblia, pero inspirados por el Espíritu Santo. De esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que el Señor respetó íntegramente la libertad de cada uno de ellos, y tomando en cuenta entonces los ambientes y las culturas donde fueron escritos los libros, se desarrollaron entonces los contenidos de la Biblia que hoy nosotros conocemos. Se trata pues de libros con una doble paternidad. Son libros escritos por hombres sobre los que el Espíritu de Dios estuvo ejerciendo una acción muy especial, de tal forma que también a Él debemos atribuirle estos libros. El hombre tampoco será un simple instrumento en las manos de Dios. Dios que toma al hombre a su servicio, pero dejándole ser él mismo. De hecho, nosotros vamos a encontrar en los contenidos, en los libros de las Sagradas Escrituras, la historia pues de un pueblo, y será tan cercana a nosotros, la sentiremos tan cercana, pero con una variabilidad. Entenderemos que hay otro tipo, o de, digamos, otra estructura social, otra estructura económica, política e histórica que la van marcando los hilos pues de la historia. Dios como que toma al hombre a su servicio, y naturalmente no es necesario que el hombre se dé cuenta de esta presencia y actuación de Dios. Lo mismo que el Espíritu actúa constantemente en nosotros de manera silenciosa e inefable. Bien, el hombre es el autor de la Biblia. Hemos dicho ya que los libros de la Biblia son muchos y que fueron escritos en épocas muy diferentes. Si leemos pasajes de libros diversos, enseguida caemos en la cuenta de que el estilo en que están escritos y la mentalidad que reflejan difieren notablemente. Esto nos lleva a la conclusión de que los hagiógrafos o escritores, es decir, los autores de estos libros sagrados, son ellos auténticos responsables de lo que escribieron. Lo hicieron de acuerdo con su ambiente, con su mentalidad, con su ingenio, con su capacidad. En cada uno de esos libros tenemos la impronta del autor o autores que intervinieron en su composición. Por ejemplo, la introducción de Lucas a su Evangelio es un claro indicio de la tarea y responsabilidad de auténtico autor, que indaga, se informa y busca el dato exacto. Algunos libros se atribuyen a personas concretas, aunque en cada caso habrá que estudiar su paternidad o su origen. En otros casos habrá que contar más con el carácter social que personal de esa autoría. Son productos de tradiciones del pueblo judío o la comunidad cristiana que ha transmitido hasta encontrar la pluma del redactor definitivo que nos ha ofrecido el libro tal como lo hemos tenido hasta ahora. Hablábamos también, eso ya está bastante claro, que el primer aspecto o en el desarrollo de los libros sagrados se dio una primera etapa que fue el hecho, los acontecimientos, y que esos acontecimientos vinieron quedando grabados en la memoria. De esta manera se transmitían de manera oral. Esto constituyó la tradición de un pueblo. Luego vino la redacción final. Bien, Dios es autor de la Biblia. Esta atribución la encontraremos consignada en los mismos libros sagrados. Ya en el Antiguo Testamento es particularmente manifiesto en los libros de los profetas, por ejemplo, en los que continuamente se está proclamando oráculo del Señor. Si nosotros hojeamos un poco los libros de los profetas, vamos a encontrar esta frase:
oráculo del Señor. Esto expresa la conciencia de que el mensaje transmitido no era de elaboración personal, sino de origen divino, que proviene directamente de una revelación directa de Dios. En el Nuevo Testamento, repetidamente nos encontramos en los Evangelios con este estribillo: para que se cumpliera la escritura, lo que hace suponer que si esa escritura se tenía que cumplir, lo sería no por ser una simple palabra humana, sino por ser palabra de Dios. Entonces, aquí notemos la diferencia. En los libros proféticos vamos a encontrar el estribillo, oráculo del Señor, haciéndonos referencia directa a que es una revelación directa del Señor. Y en el Nuevo Testamento encontraremos este otro estribillo: para que se cumpliera la Escritura, es decir, haciendo referencia que lo que está en la Escritura no es una palabra humana, sino que es palabra de Dios. En los discursos de los Hechos de los Apóstoles acuden a la Escritura para confirmar su predicación. Sabían que el auditorio que les escuchaba creía que esa Escritura estaba la voz de Dios, una voz de Dios que se haría definitiva en el Hijo. Nos dice Hechos 1, del 1 al 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2. Aquí nos hace una clara referencia de cómo se ha venido dando la revelación. De muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados y luego le habló a los profetas. Por último, se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Pero si Dios es el autor de la Biblia, no lo será en la misma manera en lo que es el autor humano. Por eso el término autor referido a Dios hay que tomarlo en un sentido analógico. Según nuestros diccionarios, autor es igual a causa de alguna cosa. Dios es causa de los libros sagrados, no porque Él los haya escrito, sino porque Él es la causa de que el agiógrafo los escribiese. El agiógrafo es la persona que escribe. También recordarán ustedes que hacíamos notar el tema también de la inspiración. Aquí ya hemos desarrollado y completado un poco acerca del autor de la Biblia y de cómo ésta se ha venido siendo producto de una tradición, de una historia donde el Señor se revela. Ahora veamos esto acerca del tema de la inspiración, que también lo retomamos en el encuentro anterior. Hemos dicho, les ha inspirado. Con esto hemos pronunciado la palabra con la que suele designar esta autoría o presencia de Dios en los libros sagrados. La palabra la encontramos ya en la misma Escritura, en la segunda de Timoteo del 3 al 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Equivalentemente se expresa nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. De la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, 21. Así pues, nuestra palabra inspiración se deriva del latín inspirare, que significa soplar, y es traducción del término griego empleado por Pablo, theoneutos, soplado por Dios. La imagen, digamos, que sugiere la acción del Espíritu Santo que alienta la palabra escrita por los agiógrafos. Con anterioridad, Platón había dedicado uno de sus diálogos a disertar sobre la inspiración profética, que él concebía precisamente como un entusiasmo, es decir, un endioseamiento, un estar poseído por un nomen divino. Bien, ya aquí nosotros estamos claros qué significa la palabra inspiración. Soplar. Hay un
soplado por Dios. ¿Qué alcance entonces tiene la inspiración por parte de Dios? Es algo que nos resulta difícil precisar. Desde luego, tenemos que evitar los extremos. Ni se trata de un dictado por parte de Dios, ni tampoco es el simple visto bueno que ha dado después la Iglesia a estos libros. La inspiración está en el origen divino del lenguaje, es decir, en la actividad del agiógrafo, de la persona que escribe. La inspiración se encuentra pues en el autor humano y se encuentra también en el escrito, ya que la inspiración de los autores está en la función de la obra. Es palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4:12. Aquí notaremos entonces cómo el autor sagrado, el agiógrafo o escritor, está inspirado por Dios, está movido por Dios, es Dios quien le mueve, es el primer origen, el primer causante por el cual el agiógrafo o escritor escribe los libros. Así pues, esta obra del agiógrafo no siempre ha sido algo individual, o sea, algo propio de la persona, sino que muchas veces ha tenido que ser un signo social. De ahí que haya que hablar del carácter sucesivo y dinámico de su inspiración, ya que muchos libros se fueron gestando a lo largo de los siglos. Recordaremos lo que hemos hablado anteriormente, hasta que llegó a su redacción definitiva. Naturalmente, en el entretanto, el Espíritu Santo no estuvo cruzado de brazos. Los libros bíblicos han crecido orgánicamente con la vida del pueblo y el Espíritu Santo no ha mirado indiferente este crecimiento, sino que Él mismo lo ha movido con su soplo misterioso y eficaz. Nosotros podríamos entender esta dinámica del Espíritu Santo en la acción de los hombres. De hecho, aunque los hombres podamos cometer acciones malas o acciones que atenten contra la voluntad de Dios, el Señor endereza la historia para un mayor bien. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la historia de la salvación y en lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Es allí donde va actuando el Espíritu Santo. Si bien es cierto que el autor sagrado o el agiógrafo va redactando, va compilando y va tomando conciencia de la mano de Dios en la historia de los hombres hasta llegar a una redacción definitiva, hasta llegar a los libros de los cuales nosotros conocemos hoy. Es ahí donde el autor sagrado percibe la acción de Dios en la historia. Por eso es que se puede decir entonces que mientras tanto, mientras se va sucediendo la historia, mientras se van sucediendo los acontecimientos, entonces va actuando el Espíritu Santo. Y en esta relación de Dios con el hombre, en la autoría de la Biblia, viene a ser la misma que se da en la encarnación entre ambas naturalezas. Dios está presente en el hombre. A través de la naturaleza humana de Jesús se manifiesta su naturaleza divina, aunque a veces resulte difícil vislumbrar este misterio. Y en la Escritura, la palabra del hombre es el vehículo que nos transmite la palabra de Dios. Podemos entonces comprender nosotros cómo se inserta el misterio de la encarnación en el misterio de la palabra. A medida en que nosotros vamos meditando las Sagradas Escrituras, esta palabra se encarna en la historia de cada uno de nosotros. Entra y hace su acción en la vida nuestra. Es por eso que el misterio de la encarnación se entiende también con este misterio de la palabra acerca de la inspiración divina de la palabra. Hace su acción, no es una palabra cualquiera. Usted haga la diferencia. Usted lee un libro, una revista cualquiera, o un libro profano de ciencias, de matemáticas o alguna novela, alguna revista que contendrán alguna enseñanza, pero me dejan una enseñanza, me dejan una instrucción, me dejan un saber,
pero no me dejan ese crecimiento espiritual, esa acción que ejercen la palabra de Dios, que ejerce la Sagrada Escritura en mi vida. Esa es la gran diferencia. Por eso se deduce aquí cómo el Espíritu Santo mueve al autor sagrado a escribir los libros. Hay un crecimiento en la persona, hay un crecimiento en la comunidad. No es lo mismo leer la Biblia que leer cualquier otro texto, cualquier otro libro. ¿Qué sentido tiene, pues, para el cristiano la inspiración en el Antiguo Testamento? Históricamente, la expresión palabra de Dios comienza a tener el sentido que le damos dentro del cristianismo. Es en el momento que podemos decir que Dios nos habló en sentido propio a través de aquel que es su palabra. Esta locución divina definitiva, todas las anteriores palabras no son más que balbuceos. Tomando todos los libros del Antiguo Testamento en su conjunto, la Iglesia prácticamente los escribió de nuevo al incorporarlos en la predicación evangélica. De acuerdo con esta visión, pues, del Antiguo Testamento, desde la revelación que se manifiesta en el Nuevo, podemos admitir que la interpretación que nos hace de la inspiración, aunque en ella no aparezca la clara acción del Espíritu sobre el hagiógrafo, Dios quiere que la Iglesia primitiva, como fuente y norma de fe de los tiempos posteriores, esté exigiendo la fijación de una convicción de fe. Y aquí se recoge la fe apostólica. En consecuencia de la inspiración, naturalmente el Espíritu no se hace responsable de todo lo que ha escrito el hagiógrafo. Como dice la misma Constitución de Ibernum, ese aliento, esa presencia del Espíritu que se encuentra en aquella verdad que Dios quiso consignar en las letras sagradas para nuestra salvación. No se trata, pues, de verdades de orden histórico, como decíamos en las sesiones anteriores. No se tratan de verdades de orden científico, sino de las relativas a la salvación del hombre. Si usted va a buscar un dato histórico en las Sagradas Escrituras, obviamente que le entrará una gran confusión en su cabeza. Si usted va a buscar una explicación de orden científico, también se le viene otra confusión y empezará usted a merodear en su mente muchas cosas, menos lo que se trata a su salvación. Usted tiene que leer las Sagradas Escrituras con la recta intención de que este libro, de que esta palabra de Dios va a ejercer su acción en su vida y que la va a transformar y que la va a cambiar. No vaya buscando un libro de historia o de ciencias naturales o de ciencias sociales que nos hable acerca de los astros, o buscando, digamos, cálculos matemáticos, cuándo fue la creación del universo, en cuánto tiempo Dios creó el universo. Entonces, si nosotros vamos con ese apuro, con esa intención matemática, social, o de ciencia, o de biología, entonces usted estará haciendo de la Biblia un mínimo libro. Haga de la Biblia el libro de los libros, donde usted se va a encontrar con esa palabra de Dios que le quiere dirigir una palabra de salvación. En consecuencia, la verdad bíblica es una verdad que progresa en su propia dialéctica. Las palabras, los acontecimientos de un libro a otro y sobre todo del Antiguo al Nuevo Testamento adquieren un significado cada vez más profundo. Hay rectificaciones, hay adaptaciones, y Dios mismo corrige, integra, completa ciertas presentaciones insuficientes. Hay en todo esto una dialéctica. En los diversos libros y las diversas teologías de la Biblia parecen presentar opiniones contradictorias, pero en realidad se trata del diálogo de dos modos que se encontrarán mutuamente. Lo que se pretende entonces es enseñarnos esa verdad completa, llevarnos a la salvación. Por eso es bueno que conozcamos, pues, un poco acerca de la historia, la tierra de Jesús, Palestina, para que podamos entrar en este contexto de dónde se originaron estos libros, los libros de la Biblia.
En los albores del siglo I, el poderoso ejército romano había logrado unificar todos los países de la cuenca mediterránea y consolidar la paz. Sus fronteras estaban bien guardadas. Llevaba en esta situación desde el año 64 a.C., cuando Pompeyo había logrado controlar la región y entrar victorioso en Jerusalén. Ese mundo moderno de entonces, de cuyo esplendor solo quedan ruinas, estaba comunicado por una tupida red de sólidas calzadas. Las mismas que hollaban los legionarios iban a facilitar la propagación de una nueva doctrina, la que anunciaba que el Dios único se había hecho hombre en un remoto rincón de aquel vasto imperio. El Salvador no nace en un lugar ni en una época cualquiera. Es Señor de la historia y escoge precisamente ese momento de madurez en el que la Roma dominadora ha absorbido la civilización griega en una magna síntesis cultural. Esa impronta helénica ayudará a comprender mejor el mensaje cristiano, como ya se aprecia en el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Y qué punto de ese gran imperio iba a ser el elegido por el Hijo de Dios para encarnarse? La esplendorosa Roma, capital del mundo, podía ser la opción digna del Rey de Reyes, o al menos alguna de las ciudades importantes de la época. Pero yerran aquí los cálculos humanos. Dios empieza desconcertando desde el principio. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad tendrá lugar en una lejana y poco valorada provincia del imperio, Palestina. En la orilla oriental del Mediterráneo se extiende una franja de tierra fértil que desde los orígenes de la historia fue lugar de paso habitual para las caravanas que hacían su ruta entre Egipto y Mesopotamia, rodeando inmensas extensiones de desierto. Esta tierra, exuberante en algunas zonas, sobria y adusta en muchas otras, es un país muy especial. Es la tierra prometida por Dios mismo a Abraham. Sus descendientes forman el pueblo de Israel y se saben elegidos por el Señor, el único Dios verdadero, el que los sacó de la esclavitud de Egipto y dio su ley a Moisés. Una vez que Pompeyo dejó el país sometido a Roma con la obligación de pagar tributo, se retiró llevándose prisioneros a muchos judíos que constituyeron la base de la diáspora romana. En el año 37 a.C. comenzó el reinado de Herodes el Grande, al que el Senado romano había otorgado el nombramiento de rey de Judá, gracias al apoyo decisivo que le prestó Marco Antonio. Herodes fue un excelente promotor de construcciones. Construyó Cesarea Marítima y la dotó de un magnífico puerto y de todos los elementos que exigiría una gran ciudad helenística. También llevó a cabo una impresionante reconstrucción de la ciudad de Samaria, luego llamada Sebaste. Levantó grandes fortalezas y restauró las que ya existían, donde edificó espléndidos palacios. Después construiría un teatro, un anfiteatro y un hipódromo. Pero su obra cumbre fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén, famosa por su magnificencia. Por lo que se refiere a la organización política y religiosa, Herodes transformó radicalmente el Sanedrín y el sumo sacerdocio. El Sanedrín herodiano, presidido por el rey y compuesto por sus consejeros, apenas se diferenciaba de los consejos privados de los monarcas helenísticos. El cargo de sumo sacerdote era hasta entonces vitalicio, hereditario y ostentaba la representación de la nación.
Para que le resultara más fácilmente manejable, le quitó el carácter vitalicio y hereditario y lo privó de todo influjo de la esfera política. Cuando murió Herodes el Grande, en su testamento establecía una división del reino entre 3 de sus hijos, Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, sin heredar el título de reyes. Este es el preciso momento en que se enmarca la actividad histórica de Jesús, cuyos sucesos más importantes tuvieron lugar en 2 regiones distintas, Judea y Galilea, gobernadas con regímenes políticos independientes, encuadrados cada uno a su modo dentro del Imperio Romano. Durante la mayor parte de la vida del Señor, Judea y la ciudad de Jerusalén formaban parte de una provincia que también incluía la región de Samaria. Todo este era el territorio heredado por Arquelao, aunque por sus múltiples desmanes fue apartado de su gobierno por los romanos, que lo asumieron directamente. A la vez, la región de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte del tiempo, formaba parte de un territorio tutelado por los romanos, cuyo tetrarca fue Herodes Antipas, hasta el año 39, en que fue depuesto por el emperador Calígula. Ambas regiones estaban separadas por un régimen político distinto, hasta tal punto que para pasar de una a otra era necesario cruzar una frontera. En cambio, tenían algo en común. Los judíos de una y otra región se consideraban oprimidos con su territorio ocupado y dominado militarmente por una potencia extranjera. Galilea es la más septentrional de las regiones naturales de Tierra Santa. Se extiende desde las laderas del monte Hermón hasta el valle de Yisreel y desde el río Jordán y el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo. Tiene un relieve ondulado. Sus colinas están cubiertas de viñas y olivos, y en algunos valles se cultiva trigo o cebada. Hacia el este, el terreno va bajando hasta llegar al lago de Genesaret o mar de Galilea. En los alrededores de este lago transcurrió la mayor parte de la vida pública de Jesús, especialmente en Cafarnaún, la ciudad donde se habían afincado Pedro y Andrés. No era una gran ciudad, pero sí una de las poblaciones judías más importantes de la región, ya que estaba en una zona fronteriza, junto al camino que unía Galilea con la tetrarquía gobernada por Filipo, por lo que había en ella servicio de aduanas y una guarnición militar. Saliendo de Cafarnaún hacia el sur, junto a la orilla del lago, el camino se dirige hacia la zona de Genesaret, atravesando un terreno fértil y cubierto de hierba verde en primavera, que deja una colina a su lado derecho. Allí sitúa la tradición el Sermón de la Montaña. Y, a sus pies, en el enclave de Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces. Al sur de Galilea, y separada por el valle de Esdrelón, también llamado Yisreel, hay un macizo central de colinas y montes bajos, que es el núcleo de la región de Samaria. Queda limitada al este por el valle del río Jordán y al oeste por el mar Mediterráneo. Jesús atravesó en varias ocasiones esta tierra de Samaria para ir de Galilea a Jerusalén. A pesar de ser el camino más corto, era poco frecuentado por los judíos debido a su enemistad con los samaritanos por motivos históricos y religiosos. El viaje a pie por estos montes es duro, sobre todo cuando se hace notar el peso del día y del calor. Se suceden una tras otra las colinas cubiertas de olivos y las montañas de suelo baldío. De vez en cuando, un valle de cierta amplitud aparece tapizado por espigas de trigo. El camino discurre a menudo a través de estrechas sendas, buscando los pasos más asequibles. Al sur de Samaria se encuentra la región de Judea. Su ciudad más importante, Jerusalén, fue testigo de numerosos sucesos de la vida del Señor.
A unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén nos encontramos con Belén, una ciudad pequeña constituida por un puñado de casas salpicadas en la ladera de una loma. Las casas de Belén eran humildes y sus habitantes aprovecharían las cuevas de la zona como almacenes y establos. En una de estas cuevas nació Jesús. Belén, situada casi en el límite entre la tierra cultivable y el desierto de Judá, era un lugar importante para el mercado de ganado menor. Los pastores, que recorrían con sus rebaños los aledaños del desierto, solían pernoctar con sus cabras y ovejas en los llanos a las afueras del poblado. En Judea también se encuentra una de las ciudades más antiguas del mundo, Jericó. Fue poblada hace unos 8000 años. Es un bellísimo oasis que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Allí la vegetación es exuberante. Abundan las palmeras cargadas de dátiles y muchos tipos de árboles frondosos, así como las rosas y toda clase de flores. El camino que va de Jericó a Jerusalén, uno de los más transitados de esta región, es particularmente agotador. Los 30 kilómetros de distancia que separan ambas ciudades discurren por la vía romana casi en su totalidad a través del desierto de Judea, y el camino no cesa de subir para salvar el desnivel de más de 1000 metros de altura que hay entre las dos poblaciones. Cuando el viajero va llegando a los umbrales de Jerusalén, encuentra en la aldea de Betania las primeras fuentes y árboles donde encontrar una sombra refrescante. Allí vivían unos amigos de Jesús, Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Como su casa estaba a poca distancia de la ciudad santa, algo más de media hora andando, Jesús acostumbraba a hospedarse con ellos cuando iba a Jerusalén. En esa casa de Betania pasó Jesús momentos entrañables de descanso en familia. Betania está separada de Jerusalén por el Monte de los Olivos. A la salida de Betania comienza a subir un camino polvoriento con algunas higueras a los lados. Al llegar a la cumbre, el viajero queda deslumbrado por el bellísimo panorama que encuentra a sus pies en la otra ladera del monte. Abajo, el torrente Cedrón y junto a él el huerto de Getsemaní, con sus viejísimos olivos y el molino de aceite. Al otro lado, el monte en el que el templo brillaba con toda su grandeza, con su inmensa explanada y sus grandiosas construcciones. En la ladera y en las colinas de alrededor, las casas de la vieja Jerusalén ofrecían un panorama entrañable y difícil de olvidar. Jesús amaba profundamente a su tierra y a su pueblo. Por eso, en una ocasión no puede evitar que se le derramen las lágrimas al pensar en lo que sus habitantes habrían de sufrir pocos años después, cuando el emperador romano, Tito, arrasara la ciudad en el año 70. Bien, estamos nuevamente con ustedes en esta segunda parte del Catecismo. Recapitulando un poco, tendríamos entonces la historia de la salvación, y también la inspiración bíblica de los libros de la Biblia. Ahora entramos a otro tema que nos ocupaba el catecismo, que es acerca del canon de las escrituras. Bien, en esto vamos a tener un poquito de paciencia porque tendríamos que mencionar la lista de los libros de la Biblia. El carácter religioso de la Biblia y particularmente el hecho de que haya sido el medio de comunicación de Dios con el hombre es lo que motiva desde nuestra condición de creyentes el que este libro se lleve nuestro aprecio por encima de cualquier otro libro.
Usted anote, la Biblia no es cualquier otro libro, no es un libro de ciencias naturales, no es un libro de ciencias sociales, no es un libro preciso de matemáticas, no es un libro de biología, es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, usted va a leer las Sagradas Escrituras. No vaya a buscar datos exactos de historia o números o cálculos del tiempo. Busque la palabra de Dios y la verdad la encontrará. Pero a más de uno se le ocurrirá preguntar por qué precisamente estos libros y no otros decimos que contienen la palabra de Dios. Habríamos que preguntarnos en esto, ¿por qué estos libros que nosotros conocemos y que están en las Sagradas Escrituras son palabra de Dios? ¿Y por qué otros no pudieron integrarse en el canon o en la lista de los libros sagrados? Esto es lo que vamos a discernir ahorita. Esto nos lleva a hablar de lo que se denomina canon de la Biblia. La canonicidad está estrechamente vinculada a la inspiración. El canon no hace que los libros sean inspirados. Los libros son inspirados antes de su canonicidad. El canon oficial sirve solo que el creyente tenga garantía de cuáles son los libros que se debe considerar como origen divino. Una cosa es que los libros estén inspirados y otra que nosotros sepamos que están inspirados. Para nosotros en concreto, el conocimiento de la inspiración del Antiguo Testamento debe ser adquirido a partir del testimonio del Nuevo Testamento, el de la Iglesia Apostólica, en la Iglesia naciente, el de las primeras comunidades cristianas. La palabra canon viene del griego canon, vara, regla. Puede tener un doble sentido, norma o lista. Ambos sentidos se funden cuando aplicamos el término a las Sagradas Escrituras. Bien, la lista de los libros sagrados. Si los libros inspirados fueron apareciendo en un proceso largo de siglos, esto quiere decir que el canon o la lista de los mismos se fue formando también poco a poco hasta llegar a los que nosotros conocemos hoy. Es cierto que al final su contextura quedó fijada por la decisión del magisterio de la Iglesia, de una jerarquía. Sin embargo, en el proceso de formación intervino predominantemente la práctica secular de una comunidad creyente, ya sea judía, ya sea cristiana. Normalmente de entrada el canon no se gesta en asambleas de teólogos ni en decisiones de concilios. Es fruto de una praxis o práctica comunitaria, secular, alentada por descontado por personalidades de excepción y que al final corroboran los hechos en las decisiones conciliares. Bien, ¿qué decir del canon del Antiguo Testamento? ¿O cuándo comenzó a formarse ese canon? ¿O los libros que nosotros conocemos que son parte del Antiguo Testamento? Los indicios nos remontan a la época preexílica, seguramente en el siglo VI a.C. Cobra un impulso nuevo y decisivo final del siglo V con la restauración de la comunidad judía post-exílica. Bien, ¿cuándo comenzó a formarse el canon del Antiguo Testamento? Los indicios se remontan a la época preexílica, seguramente antes del siglo VI a.C. o decisivo o al final del siglo V con la restauración de la comunidad judía que post-exílica por obra de Esdras el escriba. Vuelve a efectuarse final del segundo antes de Cristo para alcanzar prácticamente su fisonomía actual en cuanto al Antiguo Testamento al final del siglo I de la era cristiana. En el concilio de Yenne o Yagnia, nombre helenístico de la Yavne del Antiguo Testamento, ciudad filistea de la costa mediterránea a la altura de Jerusalén, destruida
Jerusalén en el año 70, se convirtió en el sínodo ahí celebrado hacia el año 90, quedó fijado pues el canon del Antiguo Testamento para los judíos, donde el judaísmo normativo de línea farisaica tomó decisiones importantes para defender su identidad. Pocos libros del Antiguo Testamento quedaron desde ese momento fluctuantes, pendientes aún de decisión. Bien, notemos aquí que hay son siglos los que se vienen preparando la lista o el canon de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Primero se conoce que estamos en la comunidad posexílica o después del destierro y va recopilando Esdras el escriba. Uno de esos libros nosotros lo conocemos, está en el Antiguo Testamento. Y luego pues propiamente por la propia tradición vienen recogiéndose y se van estructurando después en el siglo I hasta llegar al año 90. Quedó fijado ya el Antiguo Testamento de lo que nosotros conocemos hoy. Bien, ahora, ¿qué decir de los libros del Nuevo Testamento? Ya surgió, en el siglo I, surgió muy pronto una abundante literatura en torno a Jesús. Esto es obvio porque las primeras comunidades cristianas está el entusiasmo por la persona de Jesús. Entonces ya vienen compilándose las tradiciones propias en torno a los discípulos que habían conocido al Señor. Ya entonces empieza la literatura y hay abundante literatura en torno a la vida de Él, que fue proliferando a lo largo de los siglos inmediatos. Frente a las infiltraciones gnósticas, aquí tenemos ya, hay un ambiente, hay una cultura en la cual también están las primeras comunidades cristianas. Recordemos que las comunidades cristianas, con el impulso que le va dando San Pablo, ellos están en ambientes neopaganizados, es decir, son ambientes paganos que tienen sus religiones, que tienen sus costumbres, y estas influencias logran filtrarse en este tipo de literatura en torno a la persona del Señor Jesús. Fue necesario hacer pronto pues una selección de los libros que la comunidad cristiana consideraba como válidos e inspirados. Para ello se impuso un doble criterio de selección. Veamos los criterios por los cuales se vienen seleccionando los libros en el Nuevo Testamento. El origen apostólico del libro, es decir, que estuviera escrito por un apóstol, tomando este término en sentido amplio. Aceptación por parte de las comunidades apostólicas, es decir, de aquellas que estuvieron en contacto con los apóstoles. Bien, veníamos hablando acerca de los libros del Nuevo Testamento. En los libros del Nuevo Testamento decíamos que hay abundante literatura en torno al Señor Jesús. Se está dando la formación de las primeras comunidades cristianas, pero las comunidades cristianas, con el empuje que le viene dando San Pablo, ustedes recordarán que es un mundo paganizado. Obviamente que se van a infiltrar las religiones o las culturas o en los ambientes donde están las comunidades cristianas, y dentro de esto influye pues una ideología, la ideología gnóstica deja su impronta en este tipo de literatura. Entonces es necesario discernir cuál es el inspirado por Dios dentro de los libros o literatura que se vienen dando en torno al Señor Jesús. Y uno de ellos era que el origen apostólico del libro, es decir, que el libro fuera escrito por un apóstol. El segundo criterio es que la comunidad apostólica estuviera en contacto con los apóstoles. Es decir, la comunidad apostólica donde se vienen leyendo estos textos tuvieran un contacto con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Y así tenemos que lo mismo que aparece en el Antiguo Testamento, también hubo aquí unos libros que sin discusión formaron parte de ese canon, reconocidos por todos, y otros tuvieron serios problemas. Dentro de estos libros que tuvieron serios problemas, bueno, hablaremos un poco de los libros apócrifos. Los libros apócrifos, los rabinos hablaban de libros que están fuera,
es decir, libros ajenos a la colección sagrada y empleados por los herejes y samaritanos. Sin embargo, el término apócrifo, que ha venido a designar los libros que ahora nos ocupan, procede del griego apokryphos, oculto. En su origen, este término pudo tener un matiz respetuoso, pues se aplicaba a aquellos libros sagrados cuyo contenido era demasiado sublime como para que lo comprendiera el público en general. Poco a poco el término apócrifo fue tomando un matiz peyorativo, pues con frecuencia resultaba discutible la ortodoxia de estos libros, es decir, el mensaje de verdad. Orígenes distinguía entre libros que debían ser leídos en el culto público y libros apócrifos, dado que estos libros secretos eran a menudo conservados e incluso compuestos en círculos heréticos. Los padres de la Iglesia llegaron a aplicar el término de apócrifo a las obras heréticas, cuyos libros estaban prohibidos. En tiempos de San Jerónimo, apócrifo había adquirido el sentido más neutro, no canónico, y así es que como nosotros los empleamos. Bien, ustedes habrán escuchado en algunos programas o documentales que algunos canales de televisión proyectan, como por ejemplo para dar a conocer el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un libro apócrifo, es decir, un libro que tiene infiltraciones heréticas y por tanto tal vez quizás no es tomado así como un libro sagrado, porque la sublimidad en el sentido de verdad del libro no proyecta el sentido o el mensaje que Dios quiere revelarnos. Y habrán otros libros que se habrán considerado apócrifos o no canónicos o no inspirados. Recordemos cuáles eran los criterios: que fueran directamente escritos por los apóstoles, que la comunidad tuviera una relación directa con los discípulos, y tercero, que aquel libro hiciera una pauta de crecimiento espiritual y que fuera releído en la comunidad constantemente. Cuando no se reunían, entonces, estos criterios no se tomaron en cuenta al momento de establecer la lista de los libros sagrados en el Nuevo Testamento. Bueno, en el lenguaje católico, el término apócrifo ha venido a designar una serie de libros judíos o cristianos pertenecientes al período bíblico o que pretenden pasar como pertenecientes al mismo, que no han sido aceptados por la Iglesia como escritura genuina. Si los católicos llamamos deuterocanónicos a los libros que los hermanos no católicos llaman apócrifos, los apócrifos, al menos de origen judío, de que nosotros hablamos ahora, suelen llamar pseudoepígrafos por los hermanos no católicos. De hecho, ninguna denominación de estas obras judías no canónicas es completamente satisfactoria. El término apócrifo se da a entender que contienen secretos o materias esotéricas, cuando algunos de ellos son una historia relativamente sin pretensiones, son pseudoepígrafes. Solo es aplicable a los libros que se presentan falsamente como escritos por un conocido personaje de la antigüedad. Veamos algunos nombres de algunos libros o evangelios apócrifos. Estos evangelios constituyen un gran bloque de literatura. Con frecuencia, los evangelios son seudónimos y llevan el nombre de personajes famosos de la iglesia primitiva: apóstoles, María, Nicodemo. Otras veces el título se refiere al contenido de la obra o su origen. Estos evangelios pertenecen a distintas categorías. Algunos son marcadamente teológicos. Un tema favorito de los evangelios gnósticos es una desconocida aparición de Jesús resucitado a algún personaje famoso de la iglesia, normalmente un apóstol, a través del cual Jesús revela cuál va a ser el camino secreto de perfección. Por regla general, la revelación tiene poca semejanza con el pensamiento de Jesús que nos presentan los evangelios canónicos o inspirados, y es claramente una creación de los círculos gnósticos del siglo II después de Cristo. Bueno, por eso nosotros tenemos que estar atentos cuando hay un tipo de proyección que nos quiere presentar la obra de Jesús
la obra, las mismas palabras del Señor Jesús de una manera distorsionada que nosotros no hemos conocido, que está en las Sagradas Escrituras. Muchas veces oímos decir lo que la Iglesia Católica pretende ocultar, o cuando se habla, por ejemplo, de la relación de María Magdalena con Jesús, que estuvo muy de boga en un momento determinado, porque fueron tomados tal vez de estos libros no canónicos, de este tipo de literatura que contiene también cierta influencia esotérica y gnóstica. Por eso nosotros los cristianos católicos debemos de estar discerniendo constantemente y a la luz del catecismo lo que nos va presentando, porque de esta manera nos vamos formando y realmente qué es lo que es en verdad el mensaje de verdad que hace crecer a la comunidad. Si usted se fija, es muy sencillo. Pasemos a un experimento muy práctico. Cuando nosotros vemos ese tipo de, digamos, de mensaje, ya sea a través de un documental o a través de un libro, si leemos ese tipo de literatura, nosotros, ¿qué sabor nos deja a nosotros en nuestra vida? ¿De crecimiento o nos deja confuso? Usted discierna. Si lo deja confundido, entonces usted mismo va a discernir cómo ejerce la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca confunde, el Espíritu Santo aclara. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Si ahora usted escoja un texto de las Sagradas Escrituras, el texto de las Sagradas Escrituras lo va a dejar, digamos, con esa pauta de discernimiento en crecimiento espiritual. Vea usted una película, lea una revista donde se nos presenten las confusiones acerca de la historia, de la verdadera historia del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo queda? Usted queda perplejo, queda, digamos, confundido, queda desorientado, no haya qué hacer. Usted lea las Sagradas Escrituras y verá, comprenderá que es palabra de Dios, que le hace crecer, que le hace también limpiar, que le hace entrar en esta dinámica del Espíritu Santo en su vida. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos tratado de abarcar un poco de lo mucho que hay en cuanto al conocimiento, en cuanto al contenido, en cuanto a la doctrina de la fe católica. Abarcar un poco, porque esto es muy denso, pero por lo menos dejar cierta reseña, algunas nociones básicas del canon de las Sagradas Escrituras. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. En los comienzos de la era cristiana, vivían en Galilea gentes de dos culturas distintas. Una parte importante de la población estaba constituida por personas de formación helénica que hablaban griego, vivían sobre todo del comercio y la industria y habitaban en las grandes ciudades como Séforis o Tiberíades. En cambio, la población rural era predominantemente judía, hablaba arameo y vivía en casas de campo, aldeas o pequeñas poblaciones. Algunas de ellas resultan muy familiares a los lectores de los Evangelios. Nazaret, Caná, Corozaín. No parece claro que hubiera un trato frecuente entre la población helenística y la población judía que vivía en Galilea. Lo mismo que podemos apreciar en las excavaciones arqueológicas, de alguna manera delicada,
se muestra en los relatos del Evangelio. Ahí, por ejemplo, se nos dice que Jesús estuvo en Cafarnaúm, que Jesús estuvo en Corozaín, que Jesús estuvo en Betsaida, en Caná, en Nazaret, poblaciones que ciertamente en las excavaciones han mostrado que la gente que vivía allí eran judíos. En cambio, no se queda la duda, no se tiene certeza de que Jesús estuviera en el interior de ciudades de población helenística. Por ejemplo, había varias en aquella zona: Cesarea de Filipo, Tiro, Sidón, Tolemaida, Gadara. Tal vez el caso más llamativo sea el de Séforis, una gran ciudad de unos 50.000 habitantes, a 1 hora aproximadamente andando desde Nazaret, que nunca se menciona en el Evangelio y de la que no se dice que Jesús estuviera por allí en ningún escrito del Nuevo Testamento. Respecto a las otras ciudades, se dice, por ejemplo, que Jesús estuvo en los confines de Cesarea de Filipo, que fue a la región de Tiro y Sidón, que se dirigió hacia Tiberíades o hacia Gadara, pero nunca se dice que estuviera en esas ciudades. Esta actitud de Jesús que reflejan los evangelios no supone ninguna falta de consideración hacia la población helenística, sino que nos asoma a ese plan de la providencia del Señor, del desarrollo progresivo de la revelación, que habría de comenzar, como comenzó en el Antiguo Testamento, por el pueblo elegido. Jesús se dirige en primer lugar al pueblo de Israel, que es el que puede conocer bien su mensaje gracias a lo que conoce de la predicación de los profetas y a los libros de la Sagrada Escritura, y en una segunda etapa ya corresponderá a los apóstoles o a los demás cristianos llevar el mensaje del Evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo a todas las demás gentes de todas las demás culturas. La gente que en tiempos de Jesús poblaba la Tierra Santa era de procedencia diversa. No obstante, la mayoría de los que vivían en Judea y una parte importante de la gente de Galilea eran judíos, miembros de un pueblo santo con el que Dios había establecido una alianza. En ese momento había distintos grupos, cada uno con diversas interpretaciones acerca del mejor modo de vivir su fidelidad a Dios. Los más importantes eran los fariseos, saduceos, esenios y samaritanos. En los evangelios se habla de la relación de algunos de ellos con Jesús y de sus discrepancias con él acerca de ciertos aspectos de las enseñanzas características de cada uno. Por ejemplo, los fariseos le daban una gran importancia a las purificaciones rituales en la vida doméstica, incluso fuera del templo, especialmente a las inmersiones en agua y por supuesto muchísimo a los lavados de las manos antes de las comidas. En los evangelios aparecen alguna vez disputando con Jesús y sus discípulos porque parece que no les dan Jesús y sus discípulos la misma importancia que ellos le daban a todas estas minucias de las purificaciones en todos los momentos. Esto se debe en los fariseos a que para ellos ha ido cobrando una enorme importancia la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, y se toman al pie de la letra con excesivo rigor, si cabe decir así, todo lo que ahí se habla de las purificaciones. De hecho, desde el punto de vista teológico, una de las características de los fariseos es esa sacralización de la Torá, a la que conceden una altura casi divina. Lo primero que Dios crea antes de crear el mundo es la Torá, y la Torá de alguna manera es como una especie de filtro a través del cual Dios crea el mundo y que queda impresa esa lógica de la Torá en todas las cosas que Dios ha hecho. Otra de las características de las creencias de los fariseos es la creencia en una cierta vida después de la muerte y en un juicio donde Dios premiaría o castigaría las obras de cada uno. Según la concepción farisea, en los cielos hay una especie de tesoro en el que Dios va almacenando las buenas obras de cada persona para al final hacer el recuento si han sido mejores y más abundantes las buenas que las malas obras. Los fariseos tenían un gran prestigio entre el pueblo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La gente los admiraba por su piedad, por su erudición
En aquella época la mayor parte de los escribas eran fariseos. Desde el punto de vista de su actitud ante las circunstancias políticas en las que vivía Palestina, en aquel entonces había una cierta división entre ellos. Algunos, tal vez la mayor parte en unos momentos, pensaban que la soberanía absoluta corresponde al Señor y que no hay especial inconveniente en que en el día a día, en el gobierno, pues fuera llevado por otras autoridades, incluso aunque no fueran judías, siempre que fueran tolerantes para la ley del Señor. Y estos pues tenían una actitud relativamente abierta a la colaboración con las autoridades romanas. Sin embargo, había otros que pensaban que no era posible esa colaboración de ninguna forma con un régimen que no fuera el tradicional de Israel, y en el que surgieron un grupo que se desarrollaría en los años siguientes, que son los celotes. Los celotes parten de un grupo de fariseos que piensan que no se puede otorgar el derecho a ejercer la soberanía a quien no reconozca la única y absoluta soberanía de Dios. Al principio fueron uniéndose a ellos algunas personas de buena voluntad, pero cada vez se fueron radicalizando más en sus posturas. Estaban convencidos de que el reino del Señor se llevaría efectivamente a la práctica, sería real por la acción del Señor, pero que si hacía falta una colaboración, aunque fuera una lucha armada, pues era necesario, incluso conveniente, prestársela. Esto hizo que fueran alimentándose movimientos revolucionarios por parte de los celotes contra la autoridad romana, que al principio tuvieron algunos seguidores, no muchos, pero que en la medida que iban pasando los años y se iban degradando las condiciones de vida y iba habiendo más hambre, unas situaciones peores de vida para la población agrícola o por los pequeños comerciantes de Galilea, cada vez se fueron sumando más simpatizantes con el movimiento celote hasta que llegaron a plantear una revolución abierta contra Roma poco antes del año 70 de la era cristiana. Bajo el nombre de saduceos se encuentran unos personajes que pertenecían todos a la antigua tribu de Leví, y eran descendientes de la rama sacerdotal de los hijos de Aarón, e incluso de un posible primer sumo sacerdote que hubiera sido Tzadoc. De ahí les viene el nombre de los tzaduquín, tzaducayos, saduceos. Estos se centraban en cumplir la ley, y especialmente la ley que tiene que ver con los sacrificios prescritos en el libro del Éxodo y Levítico, Números. Lo que tienen que hacer es dar ese culto a Dios, santificando, reflejando la santidad del pueblo de Israel a través de esos sacrificios permanentes, los holocaustos, los sacrificios además incruentos, todo en torno al templo. El hecho de que tuviera que realizarse todo lo fundamental de la religión judaíta en torno al templo hace que sean muy defensores de la estabilidad y que se suelen llevar muy bien con las autoridades, aunque con Herodes el Grande no se habían llevado del todo bien, pero con los romanos en general consiguieron hacerlo muy bien, como lo hicieron también un poco con los griegos. El hecho es que, por estar tan pendientes de lo que significan los sacrificios, sin más, el resto de la vida no les importaba tanto, ni les importaba el resto de la revelación que se encontraba en los profetas y en los escritos, a los que consideraban de segundo orden. Por este motivo, habría que explicarlo muy detenidamente, pero por este motivo se centraban en la vida de aquí, nunca en la vida del más allá, de la que en el Pentateuco se habla muy pocas veces. Los esenios son uno de los grupos mejor conocidos actualmente, tanto gracias al estudio de las obras de Flavio Josefo, donde se habla de sus costumbres y de sus creencias, como en parte, aunque es más discutida la cuestión, por los documentos encontrados en el Mar Muerto, especialmente en Qumrán. Los esenios es un grupo que se caracteriza por su ruptura, especialmente con el sacerdocio del templo, al que consideraban que se había pervertido desde la época de la monarquía asmonea, y
y que hacían un culto indigno al que no se podía uno agregar. Por eso ellos se retiran al desierto para no contaminarse con el culto, con las relaciones con la gente corriente. Algunas de las cuestiones que viven, como la ruptura en las relaciones comerciales o el no aceptar regalos, no se deben a un ideal de pobreza, sino a mantener esa separación para que no se estropee la pureza ritual que querían vivir hasta en los detalles más delicados y pequeños. Una vez roto toda relación con el culto en el templo de Jerusalén, la comunidad de los esenios se ve a sí misma como un nuevo templo espiritual que van viviendo ellos mismos según la Torá, manteniendo ese templo vivo hasta que llegue el momento adecuado para la reconstrucción y la restauración del culto legítimo. Tras la destrucción del Reino del Norte, en la época de la monarquía, en torno al siglo VIII, VII, por los asirios, el caso es que estos deportan a las tribus del norte, las deportan a Nínive y son las tribus perdidas. Repueblan toda esta zona del Reino del Norte, que fundamentalmente es Samaria, con gentes de diversa procedencia, más las gentes del campo. Estos realmente medio abandonan un poco la religión judaítica. Después de la vuelta del destierro de los judíos desde Babilonia, cuando empiezan a reconstruir el templo, los que habitaban en Samaria ofrecen su ayuda para la reconstrucción. Pero los judíos que han vuelto del destierro consideran que son prácticamente gentiles, goin, y no quieren saber nada con ellos, nada de mezclarse. Este es el origen de la distancia, la separación, el desprecio que va a haber entre judíos y samaritanos. Andando el tiempo, como no les dejaban acercarse al templo de Jerusalén, ellos se van a construir un pequeño templo en torno al monte de Garitzín. Pero luego, a principios del siglo I a.C., Juan Hircano lo destruye, con lo cual vuelve a hacerse mayor la inquina, el enfado entre samaritanos y judíos. Ellos seguían practicando toda una serie de ritos, más bien al aire libre, porque se habían quedado sin templo, en torno al monte Garitzín, y miraban muy mal a los judíos que pasaban, cosa que los judíos les devolvían con la misma moneda por considerarles prácticamente gentiles y sin saber nada de la ley. De todas formas, ellos conservaban lo que se ha dado en llamar el Pentateuco samaritano, solo esos 5 libros de la ley que nos permiten deducir que ya antes del destierro de los judíos ya existía este Pentateuco, que tiene pequeñas diferencias, sobre todo con respecto a la posible centralización del templo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.